Buenas noches, señores alumnos. El día de hoy, continuando con las clases que ya empezamos hace 2 semanas de la unidad 2, ¿no? Que han sido dos aspectos introductorios que nos han un poco abierto el camino para hablar de planificación estratégica, ¿no? Ya en la clase anterior han hablado de temas de lo que significa todo lo que es gestión, dentro de las cuales el planeamiento estratégico es un aspecto primordial. Yo le diría que es el principal, es el nudo crítico de lo que es gestión. Si nosotros no planificamos, creo que no vamos a poder hacer una excelente gestión. Entonces, el abordaje que vamos a hacer el día de hoy va a ser mostrarles todo el panorama, ¿sí? Y por supuesto vamos a entrar más en precisión con definiciones, enfoque metodológico, selección y priorización de problemas. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los contenidos de la sesión del día de hoy? Vamos a hablar conceptos de planificación, vamos a mostrarles todo el enfoque metodológico, cómo se aborda la construcción del paso a paso del plan estratégico. El tercero es, vamos a partir de la CIS, vamos a hacer un análisis y vamos a seleccionar los problemas. Y en el cuarto lugar, la priorización de los problemas, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, no todos los problemas se puede abordar a la vez. Y como para cerrar algunos otros aspectos que ya van a profundizar en las siguientes clases, solamente para darle una pincelada, vamos a plantearle objetivos, estrategias y el plan operativo institucional, las conclusiones y fuentes de información. Para empezar, entonces vamos a plantear algunos conceptos de planificación. Como decía anteriormente, estos ya han sido desarrollados ampliamente en las clases anteriores, pero creo que es importante puntualizar algunos para mantener el hilo conductor de esta clase. Las organizaciones buscan el desarrollo, buscan ser las más competitivas, buscan ser los líderes en el mercado, pero para eso tenemos que saber cómo hacemos que nuestra organización sea una de ellas, ¿no? Entonces, planteamos estos criterios. Primero, hacer lo correcto, es decir, agregando atributos tangibles e intangibles a los valores del consumidor. Cuando uno produce un bien y el servicio, siempre hay que darle un valor agregado a ese bien y el servicio, ¿no? Eso nos diferencia de la competencia. El segundo aspecto es hacerlo bien y a tiempo desde la primera vez, ¿no? Y el tercer punto es planificando estratégicamente. Está remarcado porque justo es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, le decía, las instituciones tienen que planificar estratégicamente si quieren lograr ser competitivas y lograr el desarrollo. Mejorando sus procesos continuamente, revisando, auditando sus procesos y innovando siempre. Lo peor que puede haber en las organizaciones es que encontremos gente y procesos rutinarios, ¿no? Que a veces pasen nuestros servicios de salud. Doctor, pero esto lo hacemos así hace 20 años. No significa que eso esté bien, ¿no? Creo que siempre hay algo que mejorar. Entonces, innovar, cambiar. Y el otro aspecto importante es que tenemos que buscar la satisfacción del cliente, nuestro usuario, nuestro paciente, como lo llamamos nosotros. Eso es el centro de una organización. ¿Cuáles son las etapas para hacer esa organización de calidad? Trabajar primero con el aseguramiento. ¿Esto qué significa? Tenemos que estandarizar los procesos, estandarizar las prácticas,
las guías de práctica clínica, estandarizar los procedimientos. Todo es un tema de aseguramiento, es decir, tiene que darse claro cómo se dan los procesos, ¿no? Después el segundo paso es mejorar esos procesos que vemos día a día. Tenemos que mejorar porque las cosas cambian. Se introducen nuevas directivas, nuevos dispositivos. Por ejemplo, antes no había CIS, ahora hay CIS. Eso ha creado problemas en el flujo de los pacientes y entonces a veces hay colas, hay esperas, tiempos de espera que si nosotros seguimos como hemos trabajado hace años, no vamos a atender adecuadamente a nuestros pacientes. Entonces tenemos que mejorar ese proceso. Y el tercer y último paso es que tenemos que ser innovativos, tenemos que ser creativos, tenemos que diseñar cosas nuevas en la organización. ¿Qué es planeamiento estratégico? Planeamiento estratégico, les decía al inicio, es soñar. Soñar pero con los pies en la tierra, ¿no? Soñar a partir de una situación actual, que desgraciadamente siempre es así. La situación actual es problemática, presente una serie de dificultades. A partir de esta situación, yo utilizando cálculos y previsiones, implemento todo un proceso grande de cambio, ¿no? Y me dirijo al logro de una situación ideal, que es comparativamente a la situación actual, que era problemática. Voy a lograr una situación ideal, satisfactoria, en un futuro muy próximo. Pero lo más importante de este tema de planeamiento estratégico es que todos estos procesos, todas estas acciones se dan en un escenario cambiante y crítico. No hay nada estable ahora en la realidad. Hay un dicho que dicen, lo único que no cambia, ¿no? Perdón. Hay una palabra que dicen que lo único permanente es el cambio. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora en nuestra realidad. En este proceso de cambio, mencionar que las organizaciones de éxito del próximo milenio serán aquellas cuyos líderes no rehuyan a los nuevos eventos, sino que los identifiquen, los tomen como plataforma general, organizaciones orientadas hacia el usuario. Todos tenemos que pensar hacia la razón de ser de nuestra organización. En los servicios de salud, todos trabajamos para tener un usuario satisfecho desde el punto de vista de su percepción, ¿no? El usuario, cuando llega a un servicio de salud, tiene aspiraciones, espera que lo traten bien, espera que lo solucionen el problema porque fue a buscar, ¿no? Entonces, si nosotros satisfacemos esas expectativas del usuario, entonces estamos siendo una organización que va a lograr un éxito en el futuro muy próximo. Entonces tenemos que siempre hacer un análisis continuo de los fenómenos del entorno, tanto a nivel mundial, nacional y local. ¿Por qué? Porque estos fenómenos que pasan impactan sobre nuestras instituciones. Nosotros no somos una isla, como vamos a ver adelante. El enfoque es decisiones que tenemos que tomar hoy. Los líderes, los gerentes, los que tomemos decisiones permanentemente, tenemos que tomar esas decisiones para obtener resultados en un futuro muy próximo. El enfoque estratégico significa que los gerentes tienen que anticiparse, ¿no? No pueden esperar que las cosas sucedan, ellos tienen que prever. Siempre digo, en planeamiento hay que ser previsor, ¿no? Tenemos que
planificar y diseñar el futuro. Tenemos que ser proactivos. Proactivos significa que tenemos que siempre aspirar a mejorar. Siempre debemos creer que podemos mejorar. Los líderes tenemos que identificar y solucionar los problemas con anticipación, la participación de todos los actores sociales. Esto es muy importante. A veces diseñamos, como se llama, procesos de planeamiento, pero solamente un grupo de 4 o 5 personas, o a veces un pequeño equipo. No, la planificación se hace con todos los actores sociales. Podemos decir desde el vigilante hasta los altos gerentes, los altos directivos de toda organización. Y tenemos que estar aprovechando las oportunidades del entorno. ¿Por qué? Porque el tren pasa una sola vez. Si nosotros dejamos pasar el tren, ya no vamos a poder abordar hasta quizás de acá a 10, 15, 20 años, 50 años, no sabemos, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esas oportunidades que se nos presenten en la organización. En esta presentación, ¿qué vamos a ver? Cómo el proceso de planificación a nivel nacional, que está a cargo del organismo que se llama es el Centro de Planeamiento Nacional, cómo ellos plantean, en primer lugar, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que va a ser un referente para presentar el Plan Estratégico Sectorial Multianual. En este caso, sería el Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector salud, ¿no? Esto a su vez sirve de referente para que las regiones desarrollen su plan regional y las municipalidades también elaboren su plan de desarrollo local. Pero a nivel de las ejecutoras que se encuentran a nivel de Lima, el plan estratégico sectorial del área de salud sirve de referente para elaborar el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Entonces, el CEPLAN que plantea, este es el ciclo de planeamiento que ellos plantean. Primero parten del conocimiento integral de la realidad, ¿no? Es decir, cómo vivimos, ¿no? La imagen actual. Y cómo debería ser el futuro deseado, ¿no? Cómo queremos vivir, la imagen del territorio deseado, ¿no? Para ello tienen que desarrollar una serie de políticas y los planes, ¿no? Es decir, el plan te tiene que decir cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y eso se va a traducir en políticas y planes. Finalmente, estos planes y políticas tienen que ser seguidos y tienen que realizarse las evaluaciones para ver cuánto estamos avanzando y cómo vamos a mejorar, ¿no? Y lógicamente esto va a significar cambiar esta realidad inicial, ¿no? Y lograr el futuro que queremos vivir. Bueno, ahora vamos a ver el enfoque metodológico del planeamiento. ¿Sí? Si bien es cierto, vamos a presentar desde cómo empezamos a desarrollar el planeamiento, desde un inicio del análisis de la situación de salud hasta la construcción del plan operativo, ¿no? Y cómo se enlazan esto, el planeamiento estratégico y el planeamiento operativo. Los momentos de la planificación estratégica son 5. El primer momento es el explicativo, el segundo momento es el enunciativo, el tercer momento es el normativo, el cuarto es el estratégico, el quinto el táctico operacional, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollar el primer momento, el explicativo. El momento explicativo es el ¿no? Significa que acá vamos a hacer el análisis de la situación de salud, ¿no? Ya ustedes saben
en los seminarios anteriores hemos visto cómo se construye el análisis de salud, cómo está la oferta, cómo está la demanda, cómo están los problemas de morbilidad, mortalidad. Y lógicamente a partir de ello vamos a identificar los problemas y vamos a priorizar los problemas. Estos problemas, este análisis de situación de salud nos va a permitir abordar y llegar al momento iniciativo, en el que definimos para qué existimos, es decir, construimos la misión. Y en un segundo momento definimos cómo debemos ser, es el sueño que debemos lograr en un futuro muy próximo. Es decir, construimos la visión. En el tercer momento es el momento normativo, que es el debe ser. En este momento normativo debemos definir los objetivos que tiene la organización, que van a ser logrados en 5, en 10 o 20 años, de acuerdo a cómo se planifica, ¿no? Y el momento estratégico es el cuarto momento, es decir, es cómo hacer. Estrategia es cómo hacer para lograr mis objetivos y para la solución de esos problemas que nosotros hemos identificado. Para ello, inicialmente construimos el análisis FODA, ¿no? Ya ustedes saben qué significa FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y haciendo un cruce de estas vamos a diseñar las estrategias que también nos van a posibilitar, decía, lograr nuestros objetivos. Y finalmente es el momento, quinto momento, que es el momento táctico operacional, es decir, el hacer, ¿ya? Por eso se llama operativo. Entonces acá ya se hacen las actividades estratégicas, ¿no? Ya toda una lista de actividades que va a contribuir también al logro de los objetivos. Entonces la suma de todo esto en forma ordenada, organizada, nos permite construir nuestro plan estratégico. Las fases de la planificación se inician con el análisis de la situación de salud. Todos los establecimientos de salud, las direzas, las DISAs, ya tienen la costumbre de hacer en el día a día un análisis de la situación de salud, ¿no? El análisis de la situación de salud, como ustedes ya saben, comprende el análisis de la población, los análisis de los determinantes de la salud, comprende el análisis de la oferta, el análisis de la demanda, el análisis de los recursos humanos y finalmente hace un análisis de la mortalidad, de los estados de las enfermedades con relación a la carga de enfermedad, basados en años de vida saludable. Entonces, este análisis de la situación de salud nos va a permitir a nosotros seleccionar los problemas, identificar los problemas, ¿no? ¿Por qué? A partir de esta identificación de problemas, vamos a seguir con el siguiente paso, que es la priorización de los problemas. Tenemos que priorizar porque no podemos solucionar todos los problemas, ¿no? Es imposible para todas las organizaciones abordar todos los problemas. Entonces, para ello necesitamos entrar en un proceso de priorización. De los problemas priorizados, vamos a obtener rápidamente los objetivos generales que queremos lograr en el tema de planeamiento. Los objetivos generales necesariamente tienen que responder a los problemas priorizados. No hay otra forma. Si no responden, significa que estamos haciendo un proceso de planeamiento equivocado. De estos problemas priorizados comenzamos e iniciamos a realizar el análisis causal, ¿no?, del problema. Es decir, comenzamos utilizando la técnica del árbol de problema, como vamos a ver más adelante, comenzamos a identificar las causas del problema.
y, si fuera posible, identificar el nudo crítico, ya que si nosotros identificamos uno o dos nudos críticos, rápidamente vamos a poder formular los objetivos específicos, ¿no? Estos objetivos específicos, al igual que los objetivos generales, responden a las causas del problema. Después del análisis de los problemas, pasamos a hacer el ejercicio del análisis FODA. ¿No? Ustedes conocen, es decir, la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Realizado esto, basado en este análisis FODA, nosotros construimos las estrategias. Las estrategias que nos van a permitir, ¿no?, lograr nuestros objetivos generales, y al lograr nuestros objetivos generales estamos ya abordando la solución de los problemas. Y lógicamente la situación de salud del país, de la organización, de la DISA, de la DIRESA que estamos trabajando, debe cambiar. Si no se cambia, no tenemos entonces los resultados que nos hemos creído como planificadores. Y para terminar, después del análisis FODA y de definir las estrategias, pasamos a definir las actividades, ¿no? Todas las actividades tienen que estar orientadas al cumplimiento de los objetivos generales o los objetivos específicos. Ninguna actividad debe no tener una razón de ser. Si alguna actividad no está orientada al cumplimiento de los objetivos, significa que esa actividad está de más y hay que retirarla. No hagamos actividades por ser un activista. A veces en los servicios de salud hacemos 30, 40 actividades, pero creo que si hacemos 15 actividades, creo que estamos logrando nuestros objetivos. Estas actividades van a ser plasmadas en una matriz de programación. Y ahí culminamos todo este proceso de planeamiento. El análisis de la situación de salud es un documento muy importante en todo el proceso de planificación, y quiero remarcarlo acá porque cuando uno va a las aulas universitarias a aprender por primera vez el tema de planeamiento estratégico, muchos empiezan con el análisis FODA, ¿no? Y lógicamente nosotros, como ustedes van a ver, nosotros no nos basamos en el análisis FODA, sino empezamos a hacer el diagnóstico de la situación de salud. ¿Y dónde encontramos el análisis de la situación de salud? No hay nada mejor que revisar los documentos de la CIS, ¿no? El diagnóstico de la situación de salud prácticamente es la CIS. Ahí tenemos una información muy rica, ¿no? Vemos cómo están los factores determinantes de salud. Ahí vemos cómo están la mortalidad, ¿no? Ahí vemos aspectos importantes, claves, cómo está la demanda y cómo está la oferta de los servicios de salud. Entonces es un instrumento muy importante del cual nosotros vamos a ir revisando y a partir de ello seleccionando los problemas de salud que vamos a ir posteriormente priorizando. Bueno, vamos a seguir con el tema de análisis y selección de problemas. Bien, entonces le decía que tenemos la necesidad de identificar los problemas o seleccionar los problemas. Entonces quiero yo un poco tener que ustedes tengan la claridad de qué es un problema, ¿no? Porque a veces cuando en los ejercicios, en los procesos de planeamiento, le preguntamos a los jefes de departamento, jefes de servicio,
díganos cuál es el problema. Nos dicen, el problema es falta de recursos humanos, falta de equipos, falta de procesos, etcétera, 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 ¿no? Es como una lista de mercado, lo cual no nos garantiza que estemos identificando bien el problema. Entonces, el problema es una situación negativa que se desea cambiar, ¿no? Si nosotros ya un poco aterrizamos en relación al problema, nos vamos al problema de salud, son los daños y riesgos que producen las enfermedades en la población, ¿no? Es decir, la tuberculosis, el riesgo de, digamos, de desnutrición, el riesgo de VIH-Sida, el riesgo de dengue, etcétera, 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 ¿no? El problema es la diferencia que hay entre la realidad observada y el deseo como debe ser esta realidad. Es decir, es la brecha que existe entre lo que debe ser y lo que es, ¿no? Los problemas no se nos presentan como discrepancias entre el ser y el debe ser, entre la situación inicial y la situación objetivo que nos hemos fijado como visión. Aquí en forma esquemática, ¿no? El problema, ahí está bien claro, la diferencia y la brecha, la discrepancia que existe entre el estado actual y el estado deseado, ¿no? Pero lo más importante que a raíz del problema, ¿no? En medio de todo, ¿no? Siempre pensamos en forma proactiva. Acuérdense que el planificador debe pensar en forma activa. Al problema no le vemos la parte negativa, sino le vemos la parte positiva, que es la oportunidad de mejorar. Entonces, ya fijando más los conceptos, el problema de salud debe ser planteado en términos positivos, buscando la solución a la brecha. No debe, ahí justo reiteramos lo que le decía al inicio, no debe enunciarse como necesidad o falta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Plantean así: un número creciente de pacientes graves trasladados en ambulancia fallecen en el hospital, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cómo plantean el problema? Dicen falta o necesidad de capacitación al personal de la ambulancia. No estamos diciendo que tal vez va a ser necesario eso, no estamos negando, pero si lo planteamos así no estamos planteando bien el problema, ¿no? Lo que queremos se debe plantear de esta forma, ¿no? El resultado real es que actualmente mueren 25% de pacientes graves durante el transporte al centro de salud. Entonces el resultado deseado es no más de 10% de pacientes graves mueren durante el transporte al centro de salud, ¿no? Entonces el problema es la brecha que existe entre el resultado real y el resultado deseado, ¿no? Entonces nosotros consideramos que mueren. Entonces la mortalidad, el problema sería que la mortalidad todavía es alta en pacientes graves durante el transporte al centro de salud, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la mortalidad, y nuestro resultado deseado ya no va a ser 25, sino 10% de pacientes. Acá ya entrando al tema de los problemas sanitarios, ¿no? Los problemas de salud identificados, que se traducen en morbio y mortalidad por etapas de vida o por ciclos de vida. Pasamos al proceso de priorización y identificamos los daños y riesgos prioritarios nacionales y regionales, ¿no? Acá para mostrarles nomás cómo la situación epidemiológica va cambiando, ¿no?, a lo largo de los años, y también va cambiando
de acuerdo a los niveles de pobreza, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, de una parte los estratos de pobreza. Uno es el estrato más pobre y el estrato quinto es el estrato que tiene más recursos económicos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que predomina en el estrato uno, que es el más pobre, las enfermedades infecciosas. Y esto, conforme vamos avanzando hasta el estrato quinto, va disminuyendo, ¿no? De otro lado, ¿no?, las enfermedades crónicas y neoplásicas, ¿en dónde predomina? Básicamente en el estrato que tiene mayor recursos, es decir, el estrato quinto y el estrato cuarto, ¿no? Y va disminuyendo en los estratos 1 y el estrato 2, ¿no? Pero otras enfermedades emergentes, los problemas de salud dental y los de causa externa, como son los accidentes, ¿no?, se va comportando, su comportamiento es igual tanto en los estratos 1 como en el estrato 5, ¿no? Entonces nos estamos percatando que ha habido una acumulación, ¿no?, de los problemas sanitarios en las últimas 2 décadas, y ahora estamos en un proceso pre y post transición al mismo tiempo. Es decir, ahora el país es un mix, tiene enfermedades infecciosas y a su vez está dando enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? En general, en otros países va desapareciendo las infecciones, cuando logran desarrollo, va desapareciendo las infecciones y van apareciendo las enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? Nosotros somos un mix, de decía, ¿no? Acciones, ¿no? Mejorar, cerrar estas brechas. Bien. Para el abordaje de las intervenciones sanitarias, el Ministerio de Salud ha considerado con buen criterio intervenciones a lo largo de las etapas de vida, ¿no?, que no solamente se da cuando el niño nace, sino, como podemos ver, es inclusive en la etapa fetal, ¿no? En la etapa fetal ya se pueden hacer algunas intervenciones sanitarias, después en la etapa neonatal, en la etapa de la niñez, en la etapa de la adolescencia, en la salud de la mujer, en la salud del adulto y finalmente en la salud de los adultos mayores, que cada vez más se va incrementando, ¿no? Esta es ya una etapa que se va haciendo sentir cuando uno ve las pirámides poblacionales también, que han ido cambiando a lo largo de estos años. Continuando con el diagnóstico situacional, entonces nosotros vamos a tener a una población, ¿no?, que tiene dos tipos de necesidades. Un tipo es la necesidad de tipo preventiva promocional y otra es la necesidad de tipo recuperativa y de rehabilitación, ¿no? A esta de preventivo promocional, un poco para estandarizar, lo vamos a llamar necesidad. En cambio, la de tipo recuperativo y de rehabilitación lo vamos a llamar demanda. Entonces, ¿cómo está nuestra situación de salud? Según el Plan Concertado de Salud en el 2007 y el ASIS 2013, todavía tenemos altas tasas de mortalidad materna y altas tasas de mortalidad infantil. La mortalidad materna e infantil han mejorado, pero si nosotros comparamos todavía con países como Chile, como Brasil, todavía tenemos altas tasas, ¿no? Tenemos un alto porcentaje de nutrición crónica, que
Si bien hemos mejorado teníamos hace algunos años un 25% de desnutrición crónica que se mantuvo a través de los últimos años, hemos mejorado, estamos creo aproximadamente 16% de desnutrición crónica, pero todavía estos indicadores son altos. Tenemos problemas de salud mental, ¿no?, en la población. Existen estudios de prevalencia de ansiedad y depresión que nos muestran que el 30% de la población padece de estos daños o patologías, ¿no? Y de otro lado, tenemos todavía alta prevalencia de enfermedades transmisibles, como ya les hemos mencionado anteriormente. Tenemos enfermedades transmisibles, ¿no?, que nos acompañan años y años, como es la malaria, como es la tuberculosis, como es la bartonelosis. Y también tenemos enfermedades transmisibles que han aparecido estos últimos años, como es el VIH-Sida, como es el dengue y otras, ¿no? Y lógicamente, en este proceso de transición epidemiológica que hemos dicho que nuestro país está viviendo, entonces ha comenzado a tener mayor presencia los problemas crónicos y los problemas oncológicos, ¿no? Entonces tenemos una alta mortalidad por cáncer, cuello uterino y mama en la mujer, próstata y estómago en el hombre, además de los cánceres como de pulmón, piel y boca. Y redondeamos la situación de salud cuando vemos que existe todavía un incremento de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Miren, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho en el tema de vacunación, todavía persisten en enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Se están incrementando las enfermedades por causas externas, y ustedes saben, ahí están los accidentes de tránsito, y hay un claro incremento de la discapacidad o minusvalía, no solamente la física, ¿no?, sino la mental. Y por supuesto, la alta prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal no ha cambiado, ¿no? Poco se ha hecho sobre esto, ¿no? Creo que las tasas de prevalencia de caries, por ejemplo, casi se mantienen por los mismos valores, no ha habido mayores cambios. Cuando nosotros en los últimos años hemos estado ya mirando una nueva forma de medir el impacto de las enfermedades, ¿no? Antes solamente medíamos a través de la morbilidad, a través de la mortalidad, pero últimamente estamos utilizando la pérdida de años de vida saludables, que es el famoso AVISA, ¿no?, que está compuesto por los años de vida por muerte prematura y más la suma de años de vida por discapacidad. Entonces, esto el Ministerio de Salud lo ha utilizado en su último, la última publicación que sacaron, los lineamientos hacia el año 2030, ¿no?, en el cual ponen como referente este cuadro, ¿no?, que tiene que ver qué enfermedades nos está produciendo más avisas, es decir, más pérdida de años de vida saludables. Y como podemos ver, las enfermedades no transmisibles están creciendo bastante, ¿no? Se nota que hay un incremento muy importante. Si bien es cierto, todavía persisten las enfermedades transmisibles maternas y perinatales, inclusive las nutricionales, pero todavía persisten, pero ya han disminuido ostensiblemente, ¿no? Y de otro lado, los accidentes y lesiones sí están empezando hace años ya empezaron a tener vigencia, presencia, y esto también cada vez se va incrementando.
Entonces, ¿qué vemos, por ejemplo, acá en este cuadro, ¿no? Si utilizamos los avisa, la lógica va a cambiar un poco, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Quiénes ocupan los primeros lugares de avisa? Mira, son los trastornos mentales y de comportamiento. ¿Mm? En segundo lugar están las lesiones no intencionales, las enfermedades cardiovasculares. Y recién después, en cuarto lugar, aparecen las condiciones perinatales, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos solamente los indicadores de mortalidad y morbilidad, a las condiciones perinatales generalmente están entre los primeros lugares, ¿no? De ahí vienen las enfermedades osteomusculares, los tejidos, los tumores malignos, perdón, las infecciones respiratorias, las deficiencias nutricionales y así sucesivamente, ¿no? Y miren, muy abajo está, según esta lógica, la tuberculosis y el SIDA, ¿no? ¿Mm? Pero esta forma de ver un poco las cargas de la enfermedad hay que tenerla en cuenta, pero que nos va a servir en algunos casos para hacer el proceso de priorización. ¿Mm? Bien, entonces todos estos insumos nos ha servido para seleccionar los problemas, ¿no? Una vez que hemos seleccionado los problemas, vamos a pasar al proceso de priorización de estos. ¿Por qué tenemos que priorizar? ¿No? Porque no podemos abordar todos los problemas, es imposible abordar por una serie de razones que vamos a ver más adelante. Entonces, para eso existe la priorización, que es un proceso que nos permite decidir el orden de prioridad, el orden de prelación, según cuál los problemas identificados serán solucionados, ¿no? Es decir, haremos un orden y diremos, esta es la primera que abordamos, esta es la segunda, esta es la tercera. ¿Por qué tenemos que priorizar? Justo les decía, porque no todos los problemas tienen igual repercusión en la salud de la población. Hay problemas que producen gran impacto, gran mortalidad, gran discapacidad. Hay problemas que, si bien es cierto pueden ser frecuentes, no producen tanta mortalidad, tanta discapacidad. El otro aspecto es porque no existen así recursos suficientes para solucionar todos los problemas, ¿no? Sabemos que los presupuestos a veces no son los más necesarios. El Ministerio de Economía no nos da todos los presupuestos que nosotros queremos. Y finalmente, porque no todos los problemas necesitan respuestas rápidas o soluciones inmediatas, ¿no? Algunas pueden esperar. ¿Cómo vamos a priorizar? Para priorización vamos a utilizar el método Sendes-OPS. El método Sendes-OPS utiliza estas variables, ¿no? Uno es la extensión del problema, ¿no? Es decir, qué tan frecuente es el problema. Otro es la gravedad o la severidad del problema. La vulnerabilidad, es decir, si puede ser intervenida o no. La preocupación o interés local, la preocupación de la población, la tendencia del problema y finalmente los costos del problema, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos, no todos, sino utilizamos las que están marcadas por asterisco, ¿no? Extensión del problema, gravedad, vulnerabilidad y costos. Entonces, utilizando estos 4 criterios, ¿no? Empezamos utilizando magnitud, que es el volumen. ¿Qué significa magnitud? El volumen de la población afectada por el problema, es decir, qué tan frecuente es el problema, ¿no? Hay un problema que se da en buena sector de la población,
La tendencia de este es increciendo, ¿no? Está aumentando, entonces lo consideramos para su calificación respectiva. La trascendencia significa el impacto del daño, de la enfermedad sobre la mortalidad, ¿no? ¿Quién produce más mortalidad, más discapacidad, más años de vida perdidos? O ahora la discapacidad más los años de vida perdidos se conocen como años de vida saludable o avisa, ¿no? ¿Quién nos produce más daño e impacto en la economía? Etcétera, etcétera. Esa es la trascendencia. Tercero, la posibilidad de intervención. Es decir, no podemos golpearnos la cabeza contra la pared, ¿no? Sino que tenemos que abordar los problemas que son factibles de ser intervenidos, ¿no? Y finalmente, la cuarta variable es el costo, ¿no? Es la inversión monetaria que significa la intervención. Entonces, definidos estos criterios, utilizamos esta matriz de priorización, donde en la columna que dice problema, listamos todos los problemas que hemos identificado del análisis de la situación de salud, ¿no? Listamos todos los problemas y empezamos a hacer el proceso de priorización. El proceso de priorización significa que a ese problema que le he puesto o le he colocado, por ejemplo, en el número 1, ¿no? Voy a calificarlo, ¿no? Utilizando estas variables: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y costo. Magnitud. Si el problema es muy frecuente o tiene una tendencia increciendo, le voy a calificar 5. Si es poco frecuente, le calificaré 1 o 2. Trascendencia, ¿no? Si el problema produce mortalidad, si el problema nos produce discapacidad, ¿no? O impacto de tipo económico, le calificaré 5. Si el problema no produce discapacidad, no produce mortalidad, le calificaré 1 o 2, ¿no? Vulnerabilidad, es decir, se puede intervenir el problema, ¿no? Por ejemplo, el dengue se puede evitar. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Eso nos referimos a vulnerabilidad. ¿Se puede intervenir con el dengue? Claro, sí, ¿no? Se puede intervenir. Por ejemplo, ahora que viene el día primero, donde todos los familiares van en masa hacia los cementerios, ¿no? Un aspecto de una forma de intervenir para evitar el dengue es que no se use agua y no se usen, ¿cómo se llama?, para llevar las flores a nuestros difuntos, ¿no? Cuando vamos a visitarlos, no lleven agua, por ejemplo. Esa es una intervención fácil y sencilla, ¿no? Y así por el estilo hay una serie más de intervenciones para el dengue. A eso nos referimos vulnerabilidad. En cambio hay problemas que no pueden ser intervenidos por ahora, ¿no? No hay evidencias que nos dicen que estas son las intervenciones, ¿no?, que ya están probadas. Y finalmente, a el problema le vamos a calificar de acuerdo al costo. Perdón. En el tema de vulnerabilidad también, si son vulnerables, le ponemos 5, si no son vulnerables, le ponemos 1. Y volviendo al tema de costo, esto sí es a la inversa, ¿no? El costo es a la inversa de todos los criterios anteriores. Es decir, si nosotros tenemos una intervención que es muy costosa, ¿cuánto le vamos a poner? No le vamos a poner 5, le vamos a poner 1. Y por el contrario, si tenemos una intervención que es poco costosa, le pondremos 5, ¿no? Entonces ya este problema sometido a esta calificación y le hemos puesto su puntaje correspondiente, sumamos el puntaje que tuvo en magnitud, en trascendencia, en vulnerabilidad y en costo, y nos dio un total, ¿no?, X. Entonces así comenzamos a hacer el trabajo con todos los problemas, y al final
miramos los totales y lo ponemos en forma ordenada de mayor a menor. Es decir, el que sacó mayor puntaje, ese es el primer problema que debe ser abordado. Y así sucesivamente ponemos el segundo, tercero. Ese es el orden de priorización. Para eso nos sirve esta matriz de priorización. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Los problemas que se han priorizado, las enfermedades materno-perinatales, le han puesto esa calificación, sacó 16, las enfermedades respiratorias, le pusieron esa calificación, sacó 13, ¿no? Mientras que en este tiempo, porque este es un ejercicio muy antiguo, miren, las enfermedades cardiovasculares tenían puntaje muy bajo, ¿no? Si hacemos esta priorización ahora, les aseguro que esto va a cambiar, va a cambiar. Acá les traigo los resultados del proceso de priorización que se hizo en el MINSA en los años 98, 99, ¿no? Ahí están los problemas de salud. La calificación individual, en la metodología se hacía una calificación individual y se hacía una calificación grupal, ¿no? Miren, todos los problemas que entraron al proceso de priorización y quien salió en primer lugar fue la atención materno-perinatal. Pero lo más llamativo fue en este proceso de priorización, nos llamaba la atención que la primera prioridad sanitaria, que era la atención materno-perinatal, es la que tenía menos presupuesto, que en esa época estaba el programa, antes se llamaba programas ETS, SIDA. Tenía, creo que, 10 veces menos presupuesto que el ETS, SIDA. Y lógicamente, a raíz de esta priorización se comenzó a fortalecer y darle cada vez más presupuesto a la primera prioridad sanitaria como que debía ser. Y no solamente se definió los problemas prioritarios, sino también sus prioridades programáticas, ¿no? Por ejemplo, en la atención materno-perinatal, no solamente estaba ello, sino se definió la mortalidad materna, la mortalidad perinatal, el aborto provocado, en inmunoprevenibles, inmunización universal y selectiva, en las enfermedades respiratorias, por ejemplo, ahí había una mezcla de todo, ¿no? No es igual la neumonía que el síndrome bronquial obstructivo, o que el asma bronquial, o la faringoamigdalitis, ¿no? En general, se juntaba neumonía, asma bronquial, síndrome bronquial obstructivo, todo se metía en una misma bolsa que no era lo más adecuado. Cuarto, en el tema de salud sexual y reproductiva se planteó esas prioridades programáticas, embarazo no deseado y planificación familiar, y así sucesivamente, ¿no? Les traigo como un ejemplo. Y ya como ustedes pueden ver, en el tema de malnutrición no solamente era la desnutrición, sino ya aquella vez ya se estaba mirando la obesidad como una prioridad programática. Y finalmente acá también como ejemplo les traigo la priorización de los problemas sanitarios que se hizo en el 2011 en el hospital de Herminio Valdizán, ¿no? Herminio Valdizán es un hospital psiquiátrico, por supuesto, y miren los problemas que salen, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alta prevalencia de depresión, alta prevalencia de alcoholismo, la violencia, ¿no? Y así, para eso nos sirve los procesos de priorización que
Bien, entonces, nuevamente, para recordarles la fase de planificación y decirles, miren, ya hemos visto el análisis de la situación de salud, cómo a partir de ella hemos identificado y hemos seleccionado los problemas y hemos entrado al proceso de priorización de problemas. Todos estos aspectos ya lo hemos visto y hemos ahondado ya en profundidad el día de hoy. Para continuar con la orientación metodológica que vamos a desarrollar las próximas clases, voy a continuar haciendo un abordaje sucinto de lo que sigue después de la priorización de los problemas, ¿no? Entonces, después de ella, ¿qué vamos a hacer? Eso es importante remarcarle, que los problemas priorizados nos va a servir en primer lugar para definir los objetivos generales, ¿sí? Reitero, estos objetivos generales nacen de los problemas priorizados, ¿sí? Si tenemos una alta tasa de mortalidad materna, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear un objetivo general que busca disminuir la alta tasa de mortalidad materna. Okay. En segundo lugar, estos problemas priorizados vamos a someterlo a un análisis causa-raíz, ¿no? Donde vamos a identificar las verdaderas causas del problema o, en su defecto, el nudo crítico. ¿Esto qué nos va a permitir? Construir en primer lugar el objetivo específico, ¿no? Objetivo específico. Y a su vez, lo siguiente que sigue es el análisis FODA, ¿no? Y el análisis FODA, como dijimos ya anteriormente, nos va a permitir construir las estrategias. Y hasta ahí más o menos estamos desarrollando el planeamiento estratégico y vamos a interlazar con la planificación operativa que nos va a llevar a hacer las actividades que lo vamos a plantear en una matriz de programación. Mental. Bien. Entonces, ya una vez priorizados los problemas, vamos a definir los objetivos generales y específicos. No sin antes recordarle que los objetivos generales nacen de los problemas priorizados. ¿Qué son los objetivos? Se define como la situación sanitaria que se espera alcanzar en un periodo determinado. Es decir, es la meta o es el resultado que deseamos obtener, ¿no? Ese es el objetivo, es el anhelo que queremos lograr en un largo plazo o un mediano plazo. Vamos a poner, por ejemplo, si nosotros tenemos una mortalidad materna digamos ¿cuánto está la mortalidad materna ahora? Debe estar hace años está en 285, ahora digamos que tenemos una mortalidad materna de 100 por 1000 nacidos vivos, entonces queremos lograr como objetivo que esa mortalidad materna baje a 50 por 1000 nacidos vivos, ¿no? Ese es el objetivo sanitario, es la meta que queremos lograr. Las metas sanitarias se utilizan como referentes para evaluar los cambios en la situación de salud de una población. Entonces, el objetivo es el cambio, lograr el cambio, ¿no? Si no hay cambio, no se ha logrado el objetivo. El objetivo tiene que ser lograr los cambios, ¿no? Y eso lógicamente lo medimos a través de INEO. Entonces, eso es para el objetivo general. Pero si nosotros ya hemos identificado nuestro objetivo general, ahora pasamos a formular nuestro objetivo específico.
Para ello vamos a utilizar la herramienta llamada análisis causal, ¿no? El modelo de análisis causal de los problemas priorizados es la piedra angular en este proceso de planificación. ¿Por qué decimos que es una piedra angular? Porque a veces hacemos un análisis causal equivocado que nos va a llevar a identificar no las verdaderas causas del problema. Entonces hacemos las intervenciones por estas causas y no se va a poder lograr los resultados, porque no hemos hecho un verdadero análisis, un adecuado análisis, y no hemos logrado identificar las causas, las verdaderas causas del problema. Por eso es importante afinar este análisis para lograr identificar las verdaderas causas. Para ello utilizamos la famosa herramienta del árbol de problemas, ¿no? Este árbol nos permite identificar las causas directas, nos permite identificar las causas indirectas y los nudos críticos, como vamos a ver más adelante. Ahí está el árbol de problemas, ¿no? Lo llamamos árbol porque tiene su tallo, que es el problema, tiene sus raíces, que son las causas, y tiene sus ramas, que son los efectos, ¿no? Otro ejemplo es los que se han planteado en el Plan Estratégico Multisectorial del Sector Salud, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, a partir del problema de la mortalidad materna y neonatal, ellos plantean como objetivo reducir la mortalidad materna y neonatal, ¿no? Pero ¿cómo lo van a medir eso? Porque es lo importante. Lo vamos a medir a través de dos indicadores. Uno es la razón de mortalidad materna, que la línea de base es 90 por 100.000 nacidos vivos, y la meta al 2021 es disminuir a menos de 70 por 100 nacidos vivos. La fuente de información es el ENDES y la base de datos es la de que se utiliza del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y la Dirección de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del MINSA. Otro indicador en relación a la mortalidad materna es la tasa de mortalidad de los menores de 5 años. Entonces, partimos de 20 por 1000 nacidos vivos y esperamos para el 2021 disminuir a menos de 14 por 1000 nacidos vivos. También la fuente de información va a ser ENDES, que lo realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En relación al otro problema de salud, que es la desnutrición crónica, el objetivo es reducir la desnutrición infantil y la anemia. Entonces, esto lo vamos a medir a través de dos indicadores también. El primero es la proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, donde partimos de 14.4 y esperamos para el 2021 llegar a menos de 10% de niños desnutridos, ¿no? Fuente de información también es el ENDES y los responsables es el INEI y la Dirección General de Intervenciones Estratégicas del MINSA. Y el otro es la proporción de niños de 6 meses a menos de 36 meses de edad con anemia. Entonces espera bajar de 43.5% al 2021 llegar a 20%. La fuente también de información es ENDES y el Instituto Nacional de Estadística e Informática es el responsable. Bien, como último punto vamos a hacer una revisión del análisis FODA, ¿ya? El análisis FODA dentro de nuestra propuesta que desarrollamos, ¿no?, lo utilizamos para construir las estrategias. Esto un poco les aclaro porque a veces en muchas instituciones el análisis FODA les sirve como un inicio, como un insumo para definir los objetivos. Nosotros no. Nosotros, ya lo hemos visto en las primeras transparencias, nosotros para definir los problemas, utilizamos el análisis de situación de salud, ¿no?, que es
una rica información que nosotros manejamos. Entonces, reitero, el análisis FODA nos sirve para construir las estrategias. No se olviden. Bien, para empezar el análisis de FODA, es importante que entendamos que las organizaciones de salud no son una isla, ¿no? Todos los servicios de salud estamos dentro de un entorno. Ese entorno significa que influyen, quieras o no, en los servicios de salud. En primer lugar tenemos el entorno de acción directa, ¿no? Los que están cerca a los servicios de salud, ¿no? Tenemos ahí a los proveedores, tenemos a la población, tenemos ahí a los líderes de la comunidad, etcétera, etcétera. Después tenemos un entorno de acción indirecta que están un poco más lejos, ¿no? Y posteriormente tenemos un poco la influencia internacional, que ahora se ha notado mucho más el tema de la globalización, ¿no? Ahora se nota mucho más este entorno internacional. Entonces ya todo lo que se produce en otros países, en Europa, en Asia, rápidamente llegan e influyen, quieras o no, sobre los servicios de salud, ¿no? Y finalmente, más allá ya estamos algo, pues, ya vienen los desconocidos, los marcianos, ¿no? Los extraterrestres, ¿no? Los que creen y dicen que han visto ovnis, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y ahí está, miren, un poco para recordar. Partimos nosotros desde la situación inicial, ¿no? Es decir, dónde estamos, ¿no? Y a dónde queremos ir, ¿no? Ya nosotros hemos visto eso. Y acá partimos de cómo estamos, perdón, previamente, a partir de la construcción de la misión, vamos a trabajar duro para construir una visión, para el logro de la visión, ¿no? Y a partir de cómo estamos, ¿sí? Es decir, construimos las estrategias que nos permitirán lograr los objetivos estratégicos. Las estrategias es cómo llegar a esto, qué hacer, cómo hacer para lograr estos objetivos estratégicos, ¿no? Un poco adelantándoles, las estrategias es el cómo, ¿no? Es un, ¿cómo se llama? Un término generalmente militar, ¿no? Los militares decían, ¿cómo vamos a atacar al enemigo? Por el frente, por la retaguardia, por la parte lateral. Esas son las estrategias, ¿no? Nosotros construimos esas estrategias, pero a partir de... En realidad es muy sencillo. Solamente armamos una matriz de contingencia, ¿no? Que es esta la que estamos viendo. Entonces, por un lado, ponemos los aspectos que son inherentes al entorno, que son las fortalezas y las debilidades, y de otro lado, los aspectos que son inherentes al entorno, que son las oportunidades y las amenazas. Entonces, si nosotros juntamos las fortalezas con las oportunidades, entonces tenemos las estrategias que son FO. Es decir, que utilizando las fortalezas y las oportunidades desarrollo algunas estrategias. En este caso la vamos a llamar FO. O utilizando las fortalezas y considerando las amenazas voy a desarrollar las estrategias FA. O en su defecto, aprovechando las oportunidades y teniendo en cuenta las debilidades voy a desarrollar las estrategias DO. O finalmente, teniendo en cuenta las amenazas y siendo, como se llama, reales de nuestras debilidades, voy a construir las estrategias DA. Mental. Bien. Entonces, ya una vez
priorizados los problemas, vamos a definir los objetivos generales y específicos. No sin antes recordarle que los objetivos generales nacen de los problemas priorizados. Bueno, vamos a continuar la presentación, ya entrando a la parte final, que es la planificación estratégica y operativa, ¿no? La planificación estratégica sirve de base para realizar la planificación operativa. Decíamos que el plan estratégico siempre es de largo aliento, de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, basado en eso, nosotros hacemos los planes operativos. Por ejemplo, en este caso, estamos desarrollando, partiendo del presente año, ¿sí? En el siguiente año son los planes operativos, son planes de corto plazo. Vamos a hacer un plan operativo para el año 1 y vamos a hacer un plan operativo para el año 2, para el año 3, año 4, 5 y así sucesivamente hasta el año 1, ¿no? Pero todos estos años, los planes operativos tienen que tener coherencia con el plan estratégico institucional, en este caso el plan estratégico de un hospital X, ¿no? Entonces, lo que avancemos año a año, al final nos va a permitir lograr los objetivos que se ha trazado en el plan estratégico de largo aliento, ¿no? El plan operativo anual, es importante decirlo, que nos permite, en primer lugar, como ya sabemos, determinar las prioridades para ese año, ¿no? Establecer los objetivos también para ese año y considerar las alternativas reales de acción y conducir el proceso. Lo que buscamos es solucionar los problemas encontrados, ¿no? El plan operativo, basado en esos objetivos generales y específicos, tenemos que desarrollar actividades y tareas que lo vamos a hacer a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, ¿qué son las actividades? Las actividades son las acciones que se ejecutan con la finalidad de alcanzar los objetivos específicos. Mientras las tareas ya son componentes más pequeños de una actividad. En general, las tareas no se consignan en la matriz de la programación, sino es parte de un plan de trabajo interno del responsable de la actividad. Para ello, utilizamos esta matriz de programación. La matriz de programación nos sirve para plasmar ahí las actividades. Pero previamente a ello vamos a identificar el objetivo general, el objetivo específico con su indicador respectivo, y en esta columna vamos a poner las actividades y tareas, las actividades que hay que realizar, ¿no? Esta actividad va a tener una meta, esta meta va a tener una unidad de medida y vamos a plantear acá el total de actividades que se va a realizar. Por ejemplo, si vamos a hacer, por ejemplo, capacitaciones, la unidad de medida puede ser talleres, 10 talleres, es un ejemplo, ¿no? A este le vamos a poner un costo de cada taller. ¿Y cómo vamos a medir? A través de indicadores. Una forma puede ser porcentaje de talleres realizados, ¿no? Y se pone el cronograma, ya sea por trimestre o mensualizado. En este caso está por trimestre. Entonces, estos talleres
de capacitación lo vamos a realizar, por ejemplo, 2 talleres en el segundo trimestre, 4 talleres en el cuarto trimestre, ¿no? Y lógicamente hay que poner el responsable, ¿no? ¿Quién va a ser responsable? El servicio, o el departamento X, o la oficina X, ¿quién es el responsable de esta actividad? Y así sucesivamente se va llenando las actividades, ¿no? Bueno, para concluir esta presentación vamos a hacer un resumen. En primer lugar, recordarles que la planificación estratégica se anticipa y diseña el futuro y básicamente aprovecha las oportunidades que se presentan en el entorno. La metodología que proponemos se inicia con el análisis de la situación de salud. Luego identificamos los problemas, seleccionamos los problemas y a partir de ella empezamos a hacer el proceso de priorización. Este proceso de priorización nos permite definir qué problemas vamos a intervenir en primer lugar, ¿no? Lo cual, por supuesto, no significa que los otros problemas los abandonemos, ¿no? Sino que vamos a intervenir básicamente, prioritariamente, valga la redundancia, es los problemas definidos. Y los objetivos es el resultado que se espera lograr, ¿no? Por medio de las estrategias. Las estrategias nos permiten, ¿no? A través de esto, el logro de los resultados. Y la planificación operativa se basa en el planeamiento estratégico. Nosotros no podemos desarrollar una planificación operativa si no tenemos claro cuál es el planeamiento estratégico, cuál es el plan de largo alcance, ya que, como decíamos, la planificación operativa solamente es del año, ¿no? En cambio, esto de acá involucra una serie de años. Y por supuesto, en la planificación operativa tenemos que definir claramente las actividades que tenemos que desarrollar. Tenemos las fuentes de información, varias fuentes, y solamente decirles que en la primera fuente que se trabajó en el año 2000, se hizo un módulo en el cual participamos como coautor. Vamos a terminar la presentación con esta reflexión, ¿no? Que dice: un sabio pasó junto a 2 trabajadores y les preguntó qué hacían. Al primero le molestó bastante la interrupción. Como puede usted ver, exclamó: estoy picando piedra. El segundo, en cambio, pareció entusiasmarse con la pregunta del sabio y le respondió: lo que estoy haciendo, le explicó, es labrar la base de una hermosa catedral. Yo termino esta presentación diciéndole a todos ustedes que pensemos como el segundo trabajador, es decir, pensemos que lo que hacemos en el día a día es para construir esa hermosa catedral. Muchas gracias.